Bienvenidos al episodio número 26 de Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y te vengo a presentar el episodio número 26 en el cual vamos a hablar acerca de la motivación. ¿Qué hacer para lograr mayor motivación en mi vida? Es muy interesante hablar de estos temas, sobre todo en un proceso en el que quedan 2 meses y medio para que acabe el 2025. La idea principal de poderte compartir información que te ayude a cerrar el año de una forma profunda e interesante es que puedas experimentar un proceso de autorrealización. Para ello vamos a analizar qué es la motivación y cómo conseguirla, ¿no? Cómo lograrla, cómo acceder a ella, por qué pareciera que es algo lejano, que es algo difícil de conseguir. La palabra motivación, conforme vamos creciendo, se puede generar un tipo de alejamiento, por así decirlo, difícil acceso, algo como si no fuéramos a alcanzar, por así decirlo. ¿Por qué la motivación se puede empezar a desaparecer conforme vamos creciendo? Hay diferentes razones y hay diferentes tipos de motivación, pero vamos a explicarlo de forma clínica, psicológica y fácil de entender. ¿Qué es la motivación? La motivación es la fuerza interna o externa que impulsa a una persona a actuar, a iniciar una conducta, a mantenerla hasta lograr una meta, a proponerse algo y conseguirlo. En otras palabras, es el por qué y el para qué hacemos algo, ¿ok? Sin motivación hay intención, pero no acción. Es muy importante tener justamente esto muy presente. Y también saber que existen varios tipos de motivación. Por ejemplo, la motivación intrínseca, que es la más poderosa, viene de adentro, del interés, el gusto o el sentido personal. Un ejemplo, estudio porque amo aprender. Me encanta la escuela, me encanta mi carrera y por eso lo estudio y aprendo de ello porque me sirve, ¿no? Hago ejercicio porque me hace sentir bien. Toco música porque me conecta conmigo mismo. Produce satisfacción, felicidad y crecimiento personal. Existe también la motivación extrínseca. Viene de afuera, principalmente de recompensas, presiones o consecuencias. Por ejemplo, trabajo por dinero, estudio para que no me regañen, hago dieta para encajar o ser aceptado. Funciona a corto plazo. Si desaparece la recompensa o la presión, desaparece la conducta. Este tipo de motivación extrínseca es una de las más comunes con los pacientes. Se sienten motivados por cosas que vienen de afuera, por recompensas, pero cuando se quita de la ecuación, ¿no? La recompensa o la presión, desaparece de forma muy rápida la motivación. Y pues bueno, hay motivación positiva versus negativa. La positiva, por ejemplo, sería hago algo para obtener un beneficio. Ejemplo, entreno para estar más sano. Una motivación negativa podría ser hago algo para evitar un problema o castigo. Ejemplo, hago tareas para no reprobar. ¿No? Me siento motivado a hacer la tarea para no reprobar. Hay que analizar cómo pueden entrar en controversia, ¿no? La parte positiva o la parte negativa. Por ejemplo, desde la motivación del logro, la afiliación o el poder de MacLean, se experimenta, por ejemplo, cómo el logro nos da un deseo de mejorar, superar retos. La afiliación es el deseo de pertenecer, conectar a algo. Y el poder, deseo de poder influir, ¿no? Liderar, controlar algo. Cada persona tiene una que lo predomina, ¿no? O sea, si es la motivación relacionada hacia el logro, si es hacia la afiliación, que es el pertenecer a algo, o si está muy dirigida hacia el poder. ¿De qué depende la motivación? Aquí se va a poner muy interesante todo lo que les voy a estar compartiendo. También les quiero mencionar que estoy generando diferentes estrategias para llegar a más personas y justamente algo que a mí me beneficia mucho es que me ayuden a compartir este episodio. Que me ayuden a compartir, ¿no? Lo que voy publicando, que me sigan en mis redes sociales como Apoyo Emocional y Psicoterapia y vean todo el contenido que voy generando. Vamos a continuar con este tema de motivación.
Y el interés de hablarles de la motivación es porque es importante poder cerrar el año motivados, poder cerrar el año de una forma interesante, sorprendiéndonos de nuestras propias capacidades para crear, para hacer. ¿Y de qué depende la motivación? La motivación aumenta cuando hay metas claras, cuando hay un sentido o propósito, cuando hay recompensas, cuando hay reconocimiento, cuando hay autonomía, cuando hay un progreso visible, cuando hay apoyo emocional. Sí depende de todas estas cosas. O sea, la motivación sí aumenta cuando se experimentan metas, cuando hay un sentido o propósito específico, cuando hay una recompensa también, cuando hay un reconocimiento, cuando se vive la autonomía, cuando hay un progreso visible. Definitivamente la motivación sí puede aumentar cuando se cumplen este tipo de situaciones. Pero desafortunadamente la motivación disminuye cuando hay cansancio o, por ejemplo, un burnout, un estrés laboral, si tienes mucha carga en el trabajo o inclusive no necesariamente en el trabajo, en la misma casa o a nivel familiar, se experimentan diferentes demandas de índole energético, psicológico e incluso espiritual, puede haber un cansancio. También algo que disminuye la motivación es, por ejemplo, el miedo al fracaso, la falta de propósito, la autoexigencia excesiva, la falta de resultados, la crítica o las comparaciones. Es muy común que se experimente un tipo de comparación. También hay que tomar en cuenta que estamos muy inmersos en un materialismo incluso fantasioso, utópico, digital, en donde aparentemente puedes observar en redes sociales que la vida de X o Y persona fluye de una forma increíble y tú te puedes imaginar que están dependiendo, ¿no?, el concepto de éxito, ¿no?, siendo triunfadores, cuando realmente o sea, en su vida no lo están viviendo así. O sea, es una ilusión, ¿no? El tema de las redes sociales y cómo se manifiesta el ego de las personas, el materialismo y las comparaciones no se hacen, pues, ¿cómo te puedo decir? No se hacen, no se dejan de mencionar, ¿no? No se hacen menos evidentes en redes sociales, al contrario. O sea, tú ves en redes sociales algo y ya lo quieres. O sea, hay una necesidad de deseo tremenda. Es muy importante analizar las cosas que pueden aumentar tu motivación y las cosas que pueden disminuir tu motivación. Inclusive existen personas que te pueden ayudar a aumentar tu motivación. ¿Qué tipo de personas? Personas que tienen pensamientos similares a ti, personas que se dedican a hacer cosas que tú haces también, por ejemplo, personas que tienen buenos hábitos. Si tú vas al gimnasio y te rodeas de personas que hacen ejercicio, pues te va a impulsar a hacer ejercicio, ¿no? Es muy importante analizar el núcleo, ¿no?, de las personas más cercanas a ti. ¿Qué tanto influencia en tu vida el comportamiento de ciertas personas, incluso de la familia? Por otro lado, pues en el aspecto negativo, ¿no?, cómo existen de forma muy clave algunas características, ¿no?, algunas situaciones que pueden disminuir tu motivación. Si estás cansada, si estás cansado, si existe un miedo al fracaso, si está muy presente el famoso qué dirán, si te importa mucho lo que digan los demás de ti, lo que piensen, cómo te veas, qué hagas, qué quieras realizar, eso va a disminuir la motivación. Entonces es muy importante hacer una línea muy marcada en cuanto a las cosas que aumentan o disminuyen tu motivación. Y existen ejemplos cotidianos de motivación. Por ejemplo, imaginemos algo de esta forma. Voy a plantear un caso y voy a poner un tipo de motivación. Un médico que investiga para salvar vidas. El tipo de motivación sería intrínseco. Está relacionado al propósito, ¿no?, algo interno. Un estudiante que estudia solo para pasar. Extrínseca, algo externo. Está motivado de forma externa solo para aprobar las materias. Un adolescente que juega fútbol porque le apasiona. Esa es una motivación intrínseca, es algo interno, ¿no? Hay una motivación interna que lo lleva a jugar fútbol porque es su pasión. Una persona que va al gimnasio porque el doctor lo obligó. Extrínseca negativa. Es una motivación externa a través de una presión, de una orden que se da por cuestiones directas, obviamente, de salud, pero pues es una forma en la que se tiene un tipo de motivación a la de a fuerzas, ¿no? Un artista que crea porque se siente vivo al hacerlo.
es motivación intrínseca, es algo interno. Lo que trato de compartir con estos ejemplos es que puedas entender que la motivación la vas a vivir de forma interna y externa, pero es importante que no dependa lo externo más que lo interno, ¿ok? La parte interna es tu esencia, es la parte más pura, la parte que te impulsa y te empuja a hacer muchas cosas. Pero ahorita vamos a hablar de un tema muy relevante. ¿Por qué perdemos la motivación? Y es que es necesario mencionar que es diferente experimentar desmotivación a depresión. Porque cuando se experimenta un trastorno del estado del ánimo o un trastorno afectivo como la depresión, sí se puede vivir también una falta de motivación, pero si en tu vida no tienes motivación actualmente, no es necesario que estés viviendo una depresión. Podemos tener una falta de motivación hoy y el día de mañana agarrar fuerzas y pararnos e ir al gimnasio y arrancar nuestra rutina. Es muy diferente la desmotivación que se da por depresión a una desmotivación que se puede generar en un contexto cotidiano. Pero ¿por qué perdemos la motivación? Vamos a hablar un poquito de esto. Pues miren, tengo varios puntos. Algo que he podido investigar y me he dado cuenta a lo largo de varios años es que la motivación se puede perder cuando hay un cansancio físico, cuando hay un cansancio mental, cuando hay un desgaste a nivel físico de tantos tiempo trabajando, del desgaste del tráfico, de la rutina diaria. Todo eso pues afecta, ¿no? Y también a la psique. También algo que es muy común por lo cual se pierde la motivación es por el perfeccionismo. Hay personas que son perfeccionistas o aparentemente quieren ser perfeccionistas. Y el perfeccionismo, desafortunadamente, lleva a las personas a experimentar una sensación de mucho malestar. Porque si no sale como desean, van a generar un desgaste muy energético, ¿no? También compararse con otros nos hace perder motivación. Falta de resultados inmediatos, traumas o duelos no integrados, depresión o ansiedad, no hay sentido en el propósito, eso también es como muy común, hacer las cosas por obligación, no por elección. Hay varios puntos que se van relacionando entre sí y es ahí en donde podemos empezar a trazar diferentes herramientas que nos permitan entender cómo recuperar la motivación. Existe, por ejemplo, un tipo de intervención terapéutica para trabajar este punto, ¿no? De cómo recuperar la motivación. Yo te voy a compartir 8 puntos con los cuales trabajo normalmente en el consultorio y ayuda mucho a mis pacientes. El primero es definir el propósito y para qué, ¿no? Cuando tienes un propósito claro, puedes acceder a esa pregunta, al para qué, ¿no? O sea, ¿qué quiero ir al gimnasio? ¿Para qué? ¿Para qué quieres ir al gimnasio? ¿Para que mejore tu salud? ¿Para que visualmente te veas mejor? ¿Para qué quieres ir al gimnasio? ¿Qué músculos quieres entrenar? O quiero hacer ejercicio. Ok, ¿para qué quieres hacer ejercicio? ¿Qué ejercicio quieres hacer? Dividir metas grandes en pasos pequeños. Es muy importante aprender a regular el tipo de energía y sobre todo la falta de paciencia que puede generar el querer obtener las cosas de manera rápida. Este punto ayuda mucho. Si tú puedes dividir metas grandes en metas más pequeñas, vas a acercarte mucho más a tus objetivos, porque vas a estar generando motivación a corto plazo. Entonces, si tu meta es bajar de peso, por ejemplo, 40 kilos, empieza a marcar ciertas pautas y puedes poner un peso creíble mensualmente. Puedes decir quizá, ok, voy a bajar 5 kilos en este mes. 5 kilos en este mes y estamos hablando de que en 8 meses puedo bajar esos 40 kilos. Está perfecto, ¿no? Pero mes con mes puedes empezar a llegar a esa meta. Celebrar avances, esto es bien importante. Aprender a celebrar los avances. No solo los resultados. Eso es súper importante. Celebrar los avances nos promueve un estado de armonía mucho mayor. Celebrar nos permite creer en nosotros mismos.
Cuidar el cuerpo, dormir, comer, descansar. Todo esto es súper importante, aprender a trabajar con el lenguaje del cuerpo, lo que el cuerpo te pide. Recordar logros pasados, cómo en el pasado has conseguido ese tipo de motivación. Rodearse de personas que te apoyen. Lo vuelvo a repetir, es muy importante el entorno social, ¿ok? Hay que recordar que el carácter se forja a través del constructo social. Es una construcción social que se estimula con las personas que están cerca de ti. Trabajar creencias limitantes. No puedo, no sirvo, no lo voy a conseguir, no lo lograré. Ver la forma en la que tu discurso diario está activo en tu vida. Y pues bueno, reconectar con el placer y la pasión. Eso es también de vital importancia. Es algo muy, muy, muy importante. ¿Cómo se puede reconectar con el placer y con la pasión? Hay cosas que nos dan placer, que nos generan un tipo de bienestar, que nos generan un tipo de armonía, que nos impulsan a conseguir, ¿no?, ese logro, ese propósito, esa meta. Cuando logras recordar aquello que te genera placer, puede surgir hacer las cosas con pasión. Y eso es algo maravilloso. En psicoterapia, por ejemplo, trabajar la motivación es trabajar el autoconcepto, quién soy. Trabajar la motivación es trabajar el propósito, para qué sirvo. Trabajar la motivación es trabajar los valores, qué es importante para mí. Trabajar la motivación es trabajar las emociones, qué siento. Y por último, trabajar la motivación es acción, qué hago con lo que siento. Es un proceso en donde estas preguntas se forman un tipo de ejercicio terapéutico a través de autocuestionamiento. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué siento? ¿Qué hago con lo que siento? Si no te sientas a preguntarte a ti mismo mínimo 3 de estas preguntas, vas a estar generando pensamientos rumiantes acerca de la motivación. Y yo, por ejemplo, recomiendo mínimo 3. La de quién soy, qué es importante para mí y qué siento, creo que son base. Pero también tengo una frase clave que te puede servir. La motivación no es algo que se espera, es algo que se construye. Si tú estás esperando que el día de mañana simplemente aparezca la motivación en tu vida y puedas sentir inspiración para ir a hacer ejercicio, para desarrollar algo, te vas a quedar esperando. Es algo que se tiene que construir y que se trabaja diariamente. Y es ahí en donde puedes realmente encontrar un cambio de realidad, un cambio energético y sobre todo conectar con el merecimiento. Mereces experimentar motivación, mereces experimentar bienestar. La motivación es un tema muy bonito. Yo sé que la has sentido en tu vida. Yo sé que en algún momento de tu vida has experimentado sentirte motivado a algo. Pudo haber sido en la infancia, pudo haber sido en la adolescencia, pudo haber sido en la edad adulta, puede estar sucediendo en este momento, pero yo estoy seguro que sabes de qué te hablo. Porque cuando uno experimenta una buena dosis de motivación, la mente se vuelve inquebrantable, el propósito de vida resurge con mucha fuerza y tenemos esa capacidad de poder vivir, de poder crear, de poder experimentar un proceso de mucha gratificación hacia nuestro presente inmediato, porque somos merecedores de experimentar motivación, de experimentar cosas bonitas, de experimentar procesos de mucho autoconocimiento que nos hagan maravillarnos y motivarnos de la propia vida que estamos experimentando en el momento presente. Y cuando llegamos a esa conclusión tan etérica, tan profunda, en la que nosotros somos los tejedores de nuestra propia realidad, podemos comprender que la motivación efectivamente es algo que se construye. Y si percibes que existe algo que no te está permitiendo acceder a la motivación, acciona y empieza a trabajarlo.
Puede ser con un proceso de psicoterapia, por ejemplo, con el psicólogo Francisco López o con el psicólogo de tu entera confianza. O puede ser un proceso en el que simplemente hagas ejercicio, en el que cambies de deporte, en el que te compres un libro, en el que te des un cambio de look, en el que te enamores de ti misma, de ti mismo, y puedas experimentar una sensación de mucho merecimiento. Yo les sugiero bastante a mis pacientes que se den su manita de gato, que trabajen el amor propio, que puedan darse un gusto, ¿no?, a su persona, por ejemplo. Cambio de look, córtate el pelo. Ve cómo te sientes con un corte de cabello. Píntatelo si quieres. Cómprate ropa. Haz algo diferente. Date la oportunidad de ir por un helado y siéntate 5 minutos sin teléfono. Admira un poco la naturaleza. Vamos a trabajar con X o Y herramienta que te sirva para acceder a una sensación distinta. Entonces, la motivación, retomando este capítulo número 26, es algo que se crea a través de la experiencia, pero a través del recuerdo puedes darte cuenta que eres capaz de generar motivación. Lo vuelvo a repetir. Quiero que analices tu infancia, tu adolescencia, la edad actual, porque la motivación es algo que ya conoces. Solamente hay que recordarlo y hay que trabajarla. Todos los días tienes la oportunidad de hacerlo. Y te quiero compartir, por último, un poquito de una frecuencia de alta vibración para poder echar a andar esa motivación que habita dentro de ti. Espero que te guste. Yo soy el psicólogo Francisco López y esto fue Psicología Autóctona Transpersonal. Hasta la próxima.